Las 8, las 7 en Canarias. En Gestiona Radio, Pulso Empresarial. Con Rubén Gil. Ahora sí, vamos a analizar nuestro comité de dirección. ¿Qué tal está Juan Lago, director de investigación de Constanza Business Protocol School? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien. Si tuvieras que apostar, ¿tú crees así muy de apostar? Está fácil, ¿eh? Esta apuesta, por lo que nos ha contado Beatriz, es bastante fácil. Siempre yo, por lo que he hecho Beatriz, lo veo bastante complicado, pero bueno, yo creo que todo puede pasar. Sí, yo creo que por poder... ¿A cuánto se pagaría? Pues no tengo ni idea, bueno, pero voy a investigarlo y te mando un WhatsApp cuando tenga la respuesta. Investiga. Don Fernando Fernández Carmena, socio director de NFC Network. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Usted qué apostaría si tuviera que apostar algo? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar el viernes? ¿Qué puede pasar a partir del viernes? No sé, pero estoy de acuerdo contigo en que puede pasar, de verdad es que puede pasar de todo. Eso es lo curioso, ¿no? Porque, hombre, lo normal, a ver, si hubiera alguna lógica en todo esto, pues lo normal sería que ni en primera ni en segunda votación gane este señor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya ha habido muchas sorpresas aquí en esto, ¿no? Entonces, no lo sé. Yo lo único que digo es que yo espero que pase lo que pase, no gobierne Podemos. Pero bueno, pero eso no es lo que no es una respuesta a tu pregunta, porque no es lo que creo, sino lo que quiero, lo que deseo, ¿vale? Ya. Y a estas estamos sin gobierno y la política tiene que seguir, la economía, tiene que seguir funcionando, y la COE preocupada por el parón interno y por lo que pueda venir de fuera, y Telefónica que le manda al regulador británico un informe en el que dice que la situación política es un riesgo para su negocio. Y así estamos, don Juan. Bueno, gobierno hay. Otra cosa es que sea un gobierno en funciones. Si no hubiera gobierno, yo lo digo siempre, en Italia cuando no hay gobierno es cuando mejor va el tema. ¿Y en Bélgica estuvieron cuánto? 500, casi 2 años. 500 y pues pico días. Igual deberíamos aprender de nuestros vecinos italianos y belgas, porque tampoco se les dio tan mal. Pero vamos, sí, esto, bueno, lo hemos comentado varias veces, esto lógicamente sí que está frenando o posponiendo probablemente una serie de inversiones a vista de lo que pueda suceder, porque bueno, lo comentaba antes Fernando, como es que puede suceder puede suceder desde que haya que repetir elecciones hasta que sí que se produzca esa gran coalición, o que finalmente el Partido Socialista pacte hacia la izquierda con Podemos, con el Frente Popular, que a mí me suena mucho a los años 30 todo esto. Pero bueno, pues por poder puede pasar las tres cosas. Frente Popular de Judea, ¿os acordáis de la vida de Brian, sí, de la película sí, aquella? Sí. Frente Popular de Judea. Pues, hombre, hay otra cosa que es verdad que podemos hacer el chascarrillo este de que, bueno, pues se puede seguir sin gobierno un tiempo, ¿no? Pero claro, pasa una cosa, ¿no? Y España tiene ahora dos cosas, por no decir una, que absolutamente que no se pueden resolver con un gobierno en funciones, que es primero el tema de Cataluña, que siguen avanzando por ahí a la chita callando. Hemos visto hoy lo del DNI, están preparando, ellos van dando pasos como diciendo, yo no estoy haciendo nada que sea ilegal, porque todo es como de broma, o sea, estoy poniendo aquí yo por si acaso pues un DNI, pero eso no es ilegal, porque es una cosa de juguete, estoy haciendo no sé qué, no sé cuántos. Entonces, en algún momento alguien va a tener que preocuparse de decir, bueno, como no hacen nada tal, no podemos hacer nada. Entonces, y esto un gobierno en funciones yo no creo que tenga la capacidad para actuar, ¿eh? Y luego tenemos necesidad de cierto tipo de reformas más estructurales que tampoco creo que se pueda hacer con un gobierno en funciones. Cataluña, que nos contaba aquí la semana pasada el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Sioane, que era el principal problema, el mayor problema que tiene ahora mismo España. Más allá de la reforma, más allá de la situación política no se general. Los vascos, ¿no? Que están ahora exacto, independencia exacto. Y tal, no sé, bueno. Entonces aquí, bueno, pues sí, por eso decía yo que hay dos, pero en realidad es uno, porque el gordo realmente es el problema de Cataluña. Los demás, bueno, si hemos esperado mucho tiempo, como dice, ha repetido, ¿cuántas veces ha repetido Pedro Sánchez hoy eso de, y esto lo podemos hacer la semana que viene? Que ha repetido varias veces esta coletilla. Sí. Podemos hacerlo ya todo, joder, eso es verdad. Bueno, pues así estamos. Seguiremos informando, que decía que a partir de mañana. Vamos a hablar del Corte Inglés. 75 años cumple la compañía. Ha presentado hoy esa promoción con la que quiere homenajear a proveedores, a clientes, a la sociedad española que le ha acompañado durante todos estos años. ¿Con qué salud llega el Corte Inglés a 75 años, Juan Lago? Yo creo que bastante buena, pero peor de lo que les gustaría a la compañía, vamos, creo yo. De hecho, bueno, acaba de anunciar que acaba de anunciar que va a liquidar una serie de activos inmobiliarios, pues precisamente para hacer caje, para reducir deuda. Hay que tener en cuenta que el efecto de la crisis en un retailer del tamaño del Corte Inglés ha sido muy fuerte. Hay que tener en cuenta que durante el boom hizo una serie de inversiones en inmovilizado enormes, es decir, abrió Corte Inglés, abrió muchos centros
además a lo Corte Inglés, es decir, con propiedad, compraba el suelo y edificaba, vamos, no es que lo hicieran ellos, pero bueno, que el promotor era el propio Corte Inglés, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues luego han tenido pues 9 largos años donde yo creo que todos los planes que tenían, pues, o buena parte no han acompañado. Entonces, esa deuda luego tiene que seguir teniendo que pagarla, han refinanciado en varias ocasiones, han tenido que hacer diferentes acciones. Una de ellas fue vender el 51% de su cartera de tarjetas al Banco Santander, que esa fue la última gran operación de Emilio Botín, que paz descanse, y fue una operación espectacular, que yo creo que poca gente se acuerda, pero es espectacular como operación. Y ahora pues tienen que liquidar activos inmobiliarios no estratégicos, precisamente para seguir reduciendo deuda. 1.000 millones quiere reducir la deuda. Que lo bueno sería mantenerlo, pero por lo menos tienen esta capacidad y sigue funcionando. Y la verdad es que las ventas parece que han recuperado. Y bueno, pues sí, sobre el consumo ha dicho que sí, que sí que nota mejor. Lo que pasa al Corte Inglés es que ya pasa otras veces que el que a veces vayas y lo veas lleno, y además no es una cuestión de que lo vea uno, sino que en general les van muy bien las ventas y tal. Claro, eso es verdad que enmascara entre comillas el tema de la rentabilidad, porque yo creo que el problema que tiene el Corte Inglés no es de hoy, en realidad nunca ha sido de cifra de ventas, ha podido tener altibajos, pero nunca ha sido de la gente, o sea va gente al Corte Inglés y se gasta el dinero, pero el tema está en que la estructura, la forma en que tiene los recursos humanos, otro tipo de recursos en general, de gestión de los recursos, los medios, el Corte Inglés no tiene todavía que hacer cambios importantes. Bueno, de hecho empiezan ahora a tomar medidas relacionadas con las personas, con la gestión de personas, que no son muy populares en una empresa como esta, pero realmente van a tener que coger ese toro por los cuernos, porque si no van a poder competir con el resto de grandes empresas, que es que hasta le pueden quitar. Me extraña que todavía no lo hayan hecho, pero es que hay gente que le podrían quitar, grupos extranjeros que podrían aprovecharse de una posible debilidad del Corte Inglés para entrar ahí y quitarle cuota de mercado. Esa es una de las novedades de hace no mucho tiempo, la entrada de Qatar en el accionariado del Corte Inglés. Esa es otra de las novedades que tiene la compañía, ¿no? Ese plan de bajas para mayores, bajas incentivadas, acordado con los sindicatos. Hasta además 58 era, ¿no? A partir de 58. Por abajo, sí, por eso sí, yo quiero decir hasta yendo desde arriba, sí. Planes de la compañía, aparte de ese plan para reducir deuda, 1.000 millones, activos inmobiliarios que no serían estratégicos para la compañía, como locales, como supermercados. Futuro, nos lo contaba Arturo Criado, que ha estado esta mañana en esa presentación del 75 aniversario. Descarta salida al exterior y de momento no hay noticia de una posible salida a bolsa. Yo sí no creo que necesite salir a bolsa al Corte Inglés. Está encontrando otras vías de financiación, que además es una empresa tradicionalmente familiar, pero hay que recordar que es que el origen del Corte Inglés es familiar y culturalmente sigue siendo una empresa familiar. De hecho, el Corte Inglés está haciendo en el 2000, o va a hacer en el 2016, lo que Telefónica y los grandes bancos hacían en 1996, que es una manera de quitarse empleados vamos a decirlo de otra manera, de reducir gastos de personal de en medio de una manera lo menos traumática posible. Yo es que empecé trabajando en banca en el año 2001 y yo recuerdo cuando alguien en banca, cuando tenía 49 años, estaba en pleno potencial, el día que cumplía 50, pues ya se quedaba bastante viejo, y esto sucedía. Hoy supongo que la cifra estará en los 45 o 43. Depende si eres consejero delegado. Depende, lógicamente. Esa parte es importante. Entonces, bueno, digamos que con respecto a otros sectores, no digo que vayan más atrasados, sino que hacen cosas bastante después, porque culturalmente sigue siendo una empresa familiar. Y realmente yo no creo que le vaya a aportar mucho, es una opinión personal, al Corte Inglés salir a bolsa, teniendo en cuenta que está encontrando otras maneras de financiarse, que yo creo que controla y que conoce mejor. Pero no sé, esto maneras de financiarse sí sean como decías tú, organismos extranjeros que vienen aquí a invertir. Qatar. Sí, pero bueno, yo casi visto lo visto y pensando yo en el Corte Inglés como una empresa española, y entonces digamos como si fuera algo mío, vamos a decir así, bueno, casi prefiero que venga Qatar. Es verdad que venga uno de estos grandes grupos franceses o de algún otro país de Europa a meterse ahí, si fuera el Corte Inglés, quiero decir, en defensa del Corte Inglés. Pero, por ejemplo, ¿nos ha pasado a vosotros? A mí me pasa a veces ir al Corte Inglés, y esto, claro, desde el punto de vista de cliente estarás encantado, pero a mí me pasa ir al Corte Inglés a veces en momentos en que es verdad que esperas, no debe ser un momento de mucho lío, ¿no? Y ver a un montón de gente por ahí parada esperando que vengan clientes.
Pero con lo que no quiere decir, el problema aquí no es que no haya clientes, a lo mejor es un tiempo en que no tiene que haber, es el sobredimensionamiento que tiene a veces de esto, y sé que tiro pides contra el tejado de los consumidores, ¿no? Porque está muy bien que te atiendan la gente, también te puede pasar al revés, que vayas un día al Corte Inglés, esté tan lleno que tengas que esperar, lógicamente, para que te atiendan, ¿no? Pero en general el Corte Inglés, yo creo que, además esto se ha hablado, lo hablan, ¿eh? No son conscientes de ello y tal, y hacen pequeñas reformas y tal, pero nunca acaban de hacer grandes. Esta es la primera vez que con el tema de las salidas estas incentivadas que van a hacer, yo creo también se lo están tomando en serio de verdad. Pero bueno. El Corte Inglés viene Javier Santa Cruz, viene allí de hacer trabajo de campo, economista y investigador de la Universidad de Essex en Reino Unido. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo está el Corte Inglés? ¿Qué planes de futuro tiene? Decía Juan Lago que no necesita salir a bolsa. ¿Coincides? Yo creo que necesitaría salir a bolsa porque una de las cuestiones, por ejemplo, para comparar el valor del Corte Inglés con respecto a sus competidores, una de ellas es sin duda que tenga una valoración por parte del mercado, y más aún que dentro de la propiedad del Corte Inglés es una cosa bastante sana entre inversores particulares o fondos o cualquier otro inversor que pueda comprar libremente esas acciones en bolsa, porque una de las cuestiones que desde hace muchos años, esto no es algo nuevo, que llevamos discutiendo, que llevamos analizando en el caso del Corte Inglés, es precisamente la transparencia, la opacidad muchas veces a la hora de conocer sus datos. Entonces yo creo que en un momento en el cual se exige por parte del mercado total transparencia, y sobre todo en un momento en el cual lo que se exige también por parte de los inversores es que ese tipo de instituciones, porque realmente el Corte Inglés se convirtió, que es uno de los pasos que desde luego toda empresa quiere aspirar a ser y que muy pocas llegan a serlo, es convertirse en ese tipo de institución permanente en el tiempo, y que además el estilo de las cosas que hace, de sus productos, de sus servicios, prácticamente son los mismos a lo largo del tiempo, es decir, consiguen una homogeneización de esos productos. Pues hemos llegado a un momento en el cual vamos al contrario, es decir, no vamos a homogeneizar productos y servicios a lo largo del tiempo, sino que vamos a la heterogeneidad, es decir, vamos a ofrecer un producto diferenciado en función de cuál sea el carácter del cliente, qué tipo de demanda sea, y segmentar esa demanda, es decir, vamos a un escenario radicalmente distinto del que el Corte Inglés y otros grandes almacenes, incluso en Europa, pues practicaron durante varias décadas. Entonces yo creo que un elemento de disciplina para el Corte Inglés, y que ahí lo tenemos desde que salió al mercado de bonos, es decir, desde que emitió sus primeros bonos. Va a seguir emitiendo. Claro, entonces cuando emitió los primeros bonos fue el primer elemento de esa opacidad, ¿no? Entonces, al final, para eliminar esa opacidad, para ser totalmente transparente y sobre todo para someterse a una disciplina del mercado. Entonces yo creo que eso viene, o yo creo que se va a consumar en el momento en el que esta firma pues salga a bolsa y pueda cotizar como lo hace cualquier otro de los competidores. Y el tema internacional, que se hablaba de eso esta mañana en la presentación, y de momento se descarta salir al exterior. ¿Este modelo es exportable, Juan? Sí, totalmente, por supuestísimo. El modelo Corte Inglés es súper exportable a cualquier mercado relativamente grande. Quitando Portugal, que ya está, pero bueno, no sé si se puede considerar mucha exportación o no. No, pues en mi opinión no, pero vamos, técnicamente sí, ¿no? Técnicamente sí, pero vamos, pero yo creo que sí, o sea, es perfectamente exportable. Además es exportable a cualquier mercado maduro y cualquier mercado emergente. Es decir, al final es un modelo, el modelo del Corte Inglés es un clasicazo. Y es un clasicazo que si se hace bien y el Corte Inglés lo sabe hacer bien, pues debería funcionar muy bien. Yo estoy seguro que si montas un Corte Inglés en París, te va muy bien, y si montas un Corte Inglés en Londres te va muy bien, pero si montas un Corte Inglés en Sao Paulo, bueno, ahora quizá no sea el momento. Bueno, depende, que si se lo preguntan a Alierta, no sé si escuchaste el otro día Alierta hablando de Brasil, que dijo que los bancos de inversión no tienen ni idea de lo que está pasando en Brasil, porque tienen a dos economistas en un cuarto oscuro haciendo números y no se enteran de lo que está pasando, que la realidad es hablar con las empresas y hablar con la gente y tal, y él piensa que Brasil va bien, a Telefónica le va bien en Brasil, decía, y seguirá yendo bien. Vale, fenomenal. Entonces me voy a plantear si vendo mis participaciones en Telefónica. A lo que vamos, ya hablando en serio. Con todos mis respetos por el señor Alierta, al que le tengo un respeto grandísimo. Quizás Sao Paulo no es el momento de ir. Yo, desde luego, si me está escuchando el señor Jimeno, Brasil no es el momento. O sea, ahora no.
pero vamos, podría ir a cualquier país emergente si estuvieran bien los países emergentes. Esto es lo de siempre. Yo entraría en una gran ciudad, en un mercado relativamente grande, para que tengas más posibilidad de funcionar. Pero si aquí la cuestión es si Inditex ha sido capaz de montar megazaras, porque es que hay zaras que son megazaras, no veo por qué el Corte Inglés no lo puede hacer. Con todos mis respetos por el señor Amancio Ortega, al que tengo más admiración que el señor Alienta. Segundo hombre más rico del mundo, luego nos lo cuenta. Sí, por eso yo le tengo le tengo un cariño enorme, y de hecho creo que el rey debería darle un título al señor Amancio Ortega, porque yo creo que se lo merece, un gran ducado o algo así, algo como Cuco. El conde del hombre más rico del mundo, por ejemplo. Lo tocó en su día. Creo que se puede hacer, o sea, es decir, hay otros países donde también hay grandes almacenes y es un formato que ha funcionado. Yo lo que creo es que, como decía Javier, habrá que cambiar quizá el formato, la manera en la que estás llegando a los clientes, o como decía Fernando, la manera en la que estás gestionando el personal en picos y en valles de demanda, porque al final, pero esto ocurre en cualquier tienda, Fernando. Yo trabajé en su día en retail, en electrodomésticos, y recuerdo que había horas del día que tenías a los 4 comerciales cruzados del brazo, y había otros días que decías, ostras, es que meto 7 comerciales y no me da la vida, porque al final... Pero hay cadenas que esto lo hacen un poco, que lo que hacen es que bajan mucho más en general el número de personas por cliente esperado. Entonces, yo desde luego con el Corte Inglés no lo he visto en ningún sitio. Estoy pensando en los retails de la zona de Madrid, que es donde voy yo, y además pero de otros sectores, por ejemplo, yo que sé, incluso tecnología, MediaMarkt, o yo que sé, todo esto, no sé, bueno, pero bueno, eso no sé, eso lo que pasa es que, bueno, ojo, el modelo de Zara no es el modelo del Corte Inglés. No, para nada. Hay que cambiar el modelo, o sea, cuando por ejemplo, la gestión de toda la logística que hay detrás de esto es muy diferente. En ese caso, Inditex va un paso más allá, o incluso 2 pasos más hacia allá. Entonces, lo que han hecho ha sido, desde el principio, venir con otro mercado distinto, con otra coyuntura además radicalmente distinta, y con un posicionamiento de mercado que Inditex no tenía y el Corte Inglés ya sí lo tenía, ¿no? Entonces, yo creo que eso también, las condiciones iniciales en ese sentido, pues condicionan bastante, nunca mejor dicho, el desarrollo de un negocio. Yo creo que aquí hay un elemento que ha entrado muy bien, ha sido una apuesta. Cuando se empezaron a hacer la apuesta de Internet, cuando empezaron las grandes marcas y los grandes almacenes a vender por Internet, el Corte Inglés siempre que era de los últimos, de los más rezagados, ¿no? De los que tomaron aquello como sí, esto es algo importante, pero no tenían, desde luego, no pusieron los instrumentos necesarios o digamos los esfuerzos necesarios para conseguir una buena plataforma de venta por Internet, ¿no? Entonces, eso que es un reconocimiento de la realidad pasada, es lo que ha hecho que ahora el Corte Inglés quiera entrar en un gran mercado como es el mercado chino directamente a través del comercio electrónico. Es decir, ahora en este momento, sin duda la realidad que vamos a tener en los próximos años es la compra por Internet, es desde luego a través del móvil, a través de las aplicaciones que tenemos en este momento en él y las que tendremos dentro de 1 año, de 2 años, es decir, una realidad absolutamente cambiante. Entonces yo creo que la apuesta del Corte Inglés por abandonar los costes fijos y apostar por un modelo que efectivamente en coste variable es intensivo en coste variable, y que para tener un posicionamiento de mercado le exige pues hacer una inversión importante en esos términos, a lo que va es a que en el mercado chino, dada la competencia que existe, sí hay un nicho, por ejemplo, entre aproximadamente unos 80-90 millones de personas, en las que el tipo de producto y el tipo de servicio que da el Corte Inglés sí puede enganchar. Entonces yo creo que en esa coyuntura es donde quieren hacer esa inversión. A mí me parece bastante adecuado, porque lo hagan además de la mano de la segunda mayor plataforma de comercio electrónico del mundo, es decir, que lo hagan de una forma bastante profunda y sobre todo decidida después de lo que ha pasado en los últimos años, donde Inditex pues la tomaba delantera, donde todas las grandes marcas también dependiendo de que el Corte Inglés en ese sentido en España, por ejemplo, tiene una diferenciación, una ventaja mayor que, por ejemplo, Inditex, que es que apuesta por el tipo de producto que encaja a donde está convergiendo la edad media de la población. Recordemos que el envejecimiento es algo importante, pero no solo ya el envejecimiento en términos de esperanza de vida, es decir, hasta cuándo podemos vivir, sino sobre todo la media de la edad de la población va hacia entre los 45 y los 50 años, es decir, es justo el nicho donde hay un mayor porcentaje de consumidores que apuestan por productos del Corte Inglés.
8:31 de la tarde. Vamos a irnos a Estados Unidos. Hay que hablar de Ford, hay que hablar del supermartes y hay que hablar de Warren Buffett, que hablaba anoche en la CNBC y ha dicho cosas muy interesantes que vamos a escuchar. 8:33 de la tarde, hora menos en Canarias. Seguimos en comité de dirección con Fernando Fernández Carmena, con Javier Santa Cruz, con Juan Lago, un día marcado por la actualidad del Congreso de los Diputados con ese discurso de Pedro Sánchez, primera jornada del debate de investidura, jornada también marcada por la subida de las bolsas para estrenar el mes de marzo. Subidas que vemos también hasta ahora en Estados Unidos. Avanza el Dow Jones un 1,9%, un 2,7% en el Nasdaq y un 2% el S&P 500. Allí en Estados Unidos la noticia hoy llega hoy del sector manufacturero, con ese dato de ISM que ha sido mejor de lo esperado, aunque cayó 49,5 puntos frente a los 48,5 que se esperaban. También dato de PMI manufacturero, 51,3 frente a la lectura inicial que era de 51 puntos. Allí noticia para el sector del automóvil, luego hablaremos de Ford. Han subido las ventas de Chrysler, han subido también las ventas de Ford, subidas para la acción de Ford hasta ahora un 4,2%. Elecciones que hay en Estados Unidos este año, pendientes hoy de ese supermartes, con Trump como favorito y como centro de todas las conversaciones. En el lado demócrata destaca Hillary Clinton, que es la favorita de Warren Buffett, que anoche hablaba en la CNBC y también decía lo que le gustaba de Sanders. Lo que me gusta de Bernie Sanders es que dice exactamente lo que piensa, no va cambiando su mensaje cada semana. Usted se va a encontrar con algunos de los candidatos que van variando su opinión o que no van a responder a lo que se les pregunta. Con Bernie, usted sabe exactamente lo que piensa. Le sorprende, por cierto, a Buffett la popularidad de Donald Trump. Ha hablado también el magnate de la economía estadounidense, dice que es optimista y se ha mostrado muy crítico con la política de bajos tipos de interés. Estamos haciendo algo que nunca se ha visto y que tiene como efecto que todos los activos sean más valiosos. Los tipos de interés son como la gravedad. Si los tipos no valen nada, el valor de los activos puede ser casi infinito. Por cierto, hablando de los tipos de interés, Draghi ha dicho que el Banco Central Europeo posiblemente va a reconsiderar sus medidas en la reunión de marzo. Lo van a contar y saber por dónde pueden ir los tiros. Por terminar con Buffett, hablaba también del impacto de la economía de los bajos precios del petróleo y de su visión sobre lo que está pasando en los mercados. Los americanos tienen un gran dividendo en las petroleras. Es un interesante punto de vista para ver si quieres o no bajos precios en el crudo, aunque es cierto que es una buena noticia para los países importadores. Realmente no podemos estar en corto. Nunca sé lo que van a hacer los mercados, nunca en mi vida. Sé lo que van a hacer a los mercados en un periodo largo de tiempo, van a subir. Pero en términos de qué va a pasar en un día, una semana, un mes o incluso un año, nunca he sentido que eso fuera importante. Pero diría que en 10, 20 o 30 años creo que los valores van a estar mucho más altos de lo que están ahora. Aquí mucho de oráculo de Omaha no ha ejercido, no tampoco se ha mojado mucho sobre lo que está pasando. Bueno, ¿qué destacáis de lo que ha dicho Buffett? Sobre tipos, sobre petróleo, sobre elecciones en Estados Unidos o sobre ese optimismo de la economía. Primero de su comentario político, sobre el que ha dicho al principio, sobre el tipo sobre el Bernie Sanders. Son de esos comentarios que dices, vale, o sea, me gusta porque sí es coherente y siempre dice la verdad. Bueno, también hay que ver lo que dice, ¿no? Quiero decir, porque vamos, eso al final eso no dice nada, porque lo único... Donald Trump también dice todo lo que piensa, ¿eh? Bueno, hay una diferencia entre el Trump hay una diferencia bastante gorda y Sanders. Pero aparte de la diferencia política, hay una diferencia en las formas que es la siguiente, que es se moja bastante más Bernie Sanders en las cosas que dice. Bernie Sanders dice voy a hacer esto, voy a hacer de cual. El Trump todavía no ha dicho a nadie nada exactamente qué va a hacer. Él se limita a decir que va a hacer América. Sí, pegar tiros a los votantes. No, sí, eso. Y poner la pared el muro y que lo van a pagar los mexicanos. Pero en realidad una cosa que le reprochan es que él no ha dicho nada. Él se limita a dar eslogans y ya está. En cambio, Sanders sí dice cosas, se moja, y además se moja una cosa que está en el límite, o sea, de lo más izquierdista que ha habido en las elecciones norteamericanas en los últimos, o sea, yo que sé, hay que remontarse a lo mejor, pues yo no sé, ni Dukakis ni gente así, o sea... yo creo que nunca vamos. Hay quien lo calificaría de izquierdoso, incluso. Sí, que lo que él dice en España no sería de izquierdas, eso además, porque pasa lo de siempre. Sí. Aquí lo que llamamos izquierdas, allí no. Pero desde el punto de vista americano dicen que le llaman socialista, y en este caso ellos, los de siempre han llamado socialistas a la gente de izquierda, ¿no? Usted es un socialista. Bernie Sanders es lo más cercano que hay a un socialista en el Partido Demócrata.
Pero lo que dice Lorenzo es que, bueno, que a mí el que sea... No, Bernie Sanders siempre, como ha dicho, que él siempre sabe lo que va a decir, o sea, que Sí, como sí, que sí, él que no cambia de coherente, opinión. que no cambia de opinión, tal cual dice, no, es bastante coherente. Pero vamos, muchos americanos que estarán asustados. Ahora, también está teniendo mucho éxito entre la gente joven, que es curioso, el candidato más viejo tiene 73 años, creo, es el que está teniendo más... hablo de los posibles votantes del Partido Demócrata, vamos a decir, entre la gente joven es Sanders. O sea Es súper curioso. O sea que, Javier, sería Sanders en Estados Unidos lo que Corbyn en el Reino Unido. Me has quitado las palabras de Ay, la boca. perdón. Es que ya creo que te conozco un poquito. Sí, nos conocemos. Sí. Justo. Además es que precisamente Se parecen un poco. precisamente el perfil de la persona que apoya los mensajes de Jeremy Corbyn en el Reino Unido es exactamente el mismo que en Estados Unidos. Es gente joven, en torno entre los 20 y los 35 años. Las últimas, por ejemplo, la última encuesta que hizo el Daily Mail estaba en torno a ese porcentaje. Y además hay una cosa también curiosa, que es que es normal, yo creo que es entendible que ese tipo de público sea el que apoye este tipo de mensajes, porque son del corte más populista. Entonces, por ejemplo, del corte más populista, sobre todo del corte en el cual lo que tú quieres decir y el mensaje que das a la ciudadanía es de que las cosas pueden ser más sencillas, ¿no? El mensaje de la sencillez en torno a, bueno, esto no hay problema, le ponemos un impuesto a los ricos y se acabó, y se acabó, ¿no? Entonces, cosas de este tipo... Pues en eso tienes razón, se acabó. Efectivamente, y nunca mejor dicho. Pongamos impuesto a los ricos y señores, esto se acabó. Y ahí como ejemplo está Venezuela, que es un ejemplo maravilloso de qué ocurre con una política económica y fiscal en particular errónea. Claro, pues precisamente eso, es decir, ese tipo de mensajes son los que calan. ¿Por qué? Porque es mucho más evidente el beneficio que pueden tener esas políticas que el coste que tienen. Entonces, cuando uno hace un análisis coste-beneficio elemental, se encuentra con eso. Entonces, el problema que, por ejemplo, de Sanders en Estados Unidos es que, al contrario de Hillary Clinton, que es un poco más institucional en ese sentido, es decir, que al fin y al cabo pues dice, mira, esto sí, esto es muy bonito, pero la realidad es otra. Entonces cuando tú le cuentas ese tipo de cosas a la gente, es normal que el perfil de gente más joven apoye ese tipo de mensajes, y más en el caso, por ejemplo, Warren Buffett decía una cosa que es importante, como al fin y al cabo, por el lado republicano, lo que tenemos también es gente que lo que quiere hacer es subir los impuestos. Entonces, yo no sé si entonces entre el original y la copia, pues me quedo con el original. Puede ser, no lo sé. Yo hay una cosa en la que estoy de acuerdo con Warren Buffett, y es una apuesta que ha hecho él durante los últimos, pues seguramente 60 años, y es que dentro de 30 años seguramente el mercado esté mucho más arriba de lo que está ahora. Warren Buffett siempre ha apostado a largo plazo. Lo que pasa que es que yo esto siempre lo he dicho cuando explico clases de inversiones. Invertir a largo o a corto depende sobre todo de tu momento vital. Es decir, si eres un señor de 80 años, quizá invertir a largo no sea lo más interesante, a no ser que estés pensando en tus herederos. Claro. Y aquí está la clave. Entonces, yo creo que este hombre o bien tiene pensado vivir otros 90 años, que es bastante probable que lo tenga en su planificación, o por lo menos otros 50, o que esté pensando en más allá. Pero también tiene gracia oírle decir que yo no tengo ni idea de los mercados a corto, no sé qué. Digo, hombre, algo más que No yo sé lo que habrá, ha sido sincero. Como algo Sanders. más que yo sabrá, pero bueno, Sí, o sea, debería. Debería. Bueno, ¿sabéis, Lo por tiene. cierto, no sé si sabéis que tanto si gana Trump como Sanders batirían el récord de Reagan de ser por primera el presidente más viejo electo en Estados Unidos. Pero Trump y Sanders, pero los dos. diferencia entre... Trump sería por medio año, una cosa así, sobre Reagan, pero sería 70, que nunca había sido elegido un presidente con 70 años, si no cuentas la reelección de Reagan. Hablamos de presidentes nuevos, ¿vale? Y el otro, claro, tiene 73, tendría 74. El otro es que es increíble. Sí, pero tienes razón. Yo veo mucho también sigo aparte de los debates americanos, los de cosas del Parlamento inglés, y sí que me recuerdan en cosas el Corbyn. Estos son gente muy sobre todo a veces en los temas económicos. Hombre, le hace 1000 vueltas a cuando oyes hablar aquí a Pedro Sánchez o a Pablo Iglesias. Sí, porque son más sólidos que esto. Pero aún así te lo recuerdan, ¿no? Porque dice, bueno, aquí no sabe lo que se ha callado, ¿no? Aquí lo más parecido que tenemos es Cándido Méndez. Madre mía, es el cuento, es el Sería país un poco de Alicia. el perfil si fuera político, ¿no? Es no, bueno, mira, lo comparaban con perfiles del estilo Marcelino Camacho. ¿A quién? ¿A Corbyn?
Sí, porque por lo menos son gente que trabajó en una fábrica o Manuel Camacho venía de la Perkins aquí en el cruce de Villaverde. Eso Entonces, no es comparable. Claro, es que Eso no es comparable. vas a comparar a un macho pero vestido con un bata y muy bien vestido. Claro, sí, porque viste muy bien. Viste muy bien. Y habla muy bien, Sí, y sí. es una persona, o sea, Es una persona bastante culta, además de toda la vida muy leído, Sí. muy... Sí, sí. No, desde luego es que, claro, son versiones de... O sea, ¿cómo cuentas el país de Alicia? Pues el país de Alicia hay que contarlo de varias maneras, ¿no? Entonces hay, dentro de esa... Luego ya vamos a España y ya tenemos a la degradación de cómo uno cuenta el país de Alicia. Oye, contadme algo de las ventas de coches que volvieron a subir en febrero, 2 años y medio subiendo, como nos contaba antes Judith, mejor febrero desde 2008. ANFAC sigue pidiendo que se mantenga el plan PIBE y escuchamos al presidente de la filial europea de Ford, a Jim Farley, que se mostraba en el Salón del Automóvil preocupado por el mercado español y por la rentabilidad. Decía que las ventas en el mercado español no son sanas, que España tiene los márgenes más bajos de toda Europa, que nuestro equipo logra cubrir los gastos, pero su contribución no es tan alta como debería. Es un problema del sur de Europa, pero en España es más acusado. ¿Qué os parece esto? Hombre, Que el tema está como está. ¿Y cómo está? Vamos a escucharlo. Pues que es que a ver, la industria del motor nunca ha tenido un margen muy por encima del 1%. Es decir, la industria del motor es una industria en la que hay que levantarse muy temprano por la mañana, trabajar como una burra, hacer unas inversiones brutales en activos fijos y acostarse muy tarde. O no acostarse, que están con el tercer turno. O seguir dándole. Entonces dice, oiga, es que pedir margen, y lo digo con todos mis respetos, de hecho la única empresa automovilística en la que tengo acciones es Volkswagen, y fíjese usted cómo me ha ido. La ha ido muy bien, sí. A largo plazo, ¿no? No, eso, a largo plazo. todos muertos, como decía Keynes. Como iría a decir, a largo plazo, que te cagas. Sí, es que es lo que hay. Y encima, pues es que a mí solo con que esté creciendo la cifra de ventas de coches en España, ya me parece un meritazo. Lo que pasa es que, bueno, claro, yo no tengo accionistas que me están ahí con el látigo dando y que me están pagando una pasta como consejero delegado. Pero es mi opinión personal, Además, en Europa, que por cierto, según qué noticia, al principio habían dicho que iban a tener beneficios, pero creo que luego al final han perdido dinero, me parece Ford, creo, en Europa. Están por ahí. En Europa, en España, este tema de que tiene un problema de rentabilidad, a ver, claramente no es un problema de que hayan caído las ventas unitarias y eso, o sea, porque en ese sentido el problema obviamente no está ahí. Entonces yo lo que no sé, porque lo he estado mirando a ver si no está claro en lo que dicen ellos, es si el problema está en un tema, porque puede ser un tema de precios, una componente puede ser un tema de precios. ¿No será el PIB el problema? No, bueno, sí, bueno, claro, depende de quién esté. Tontería, pero ya, y luego hay otra cosa que vuelve siempre al tema Que que tanto está bien, con el precio, que al está final bien, te comes el margen. que yo no sé el problema también viene por eso. O viene por eso y además viene además también por un tema de costes, porque yo no sé cómo está la estructura de costes, es decir, es posible el gasto más importante, es la comercialización en el sector este, ¿no? Sin duda. Entonces puede ser que en España no sean rentables en cuanto al manejo de la comercialización, no lo sé, no lo explican, dicen que España tiene que mejorar porque lleva como una rentabilidad y tal, no se quejan de lo que es el volumen de ventas, pero sí el volumen, de las ventas unitarias, si se quejan del volumen total en dinero, claro, porque pensaba que sería más, por lo que estamos viendo los descuentos y esto. Y luego yo creo que hay un problema de mejorar la rentabilidad directa, o sea, en los costes. Pero entonces, Fernando, es un tema de costes, o sea, de margen con respecto a sus costes. Quiero decir, si tú estás llegando a una cifra de ventas adecuada y no ganas lo que tienes que ganar, hay dos cosas que puedes hacer: o subir ventas o bajar costes. Es que es así, o sea, toma siempre una peonza. Subir precios. No, es que yo creo que unos problemas igual si subo precios no consigo vendes. ese volumen de ventas unitarios. Traducido, si quitas el PIB igual no vendes. Sí, pero aquí es muy fácil, pero en el sector, por sistema de descuentos y tal, tampoco es matemático. Entonces lo que es fácil es que una estructura en que tú, que haces un esfuerzo sobre el precio y bajas demasiado, más de lo necesario, y te das cuenta que si no hubieras bajado tanto seguirías eventualmente las ventas, con lo cual puede haber ahí un problema en cuanto a los precios. Sí, claro, puede ser. Pero yo también pienso que tiene que ser por la estructura comercial, que a lo mejor en España yo no tengo motivo para pensar esto, no he visto en ningún sitio, pero que podría ser que comparado con otros países, España tiene una estructura al final, unos costes, evidentemente no de producción, el problema no es el coste del producto, de la comercialización y distribución, más altos comparativamente que en otros países. Bueno, lo que me cuentas tú algo de joyas, dejadme que Judith nos lleve de viaje, que estamos hablando del 75 aniversario del Corte Inglés, con su agencia de viajes, donde nos vamos. Pues sí, el otro día me di cuenta de que ya no viajo de verdad, sí, ya sabéis, un viaje de esos que preparas durante meses con ilusión, de los que a la vuelta ya no eres el mismo, de los que recuerdas toda la vida. Pues creo que gracias a Viajes del Corte Inglés este año voy a hacer ese gran viaje
Viajes El Corte Inglés te ofrece asombrosos destinos por todo el mundo, destinos que tienen tantas ganas de conocerte como tú a ellos. Lugares cuya belleza te abrirá la mente para que cuando vuelvas a casa veas todo con ojos diferentes. Saludar al elefante sagrado Ganesha, pasear con dragones en la ciudad prohibida, visitar a los antiguos incas. Llevas toda la vida soñando con ellos y ellos deseando decirte encantado de conocerte. No esperes más y descubre destinos increíbles con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, con la posibilidad de pagar tu viaje en 3 meses. Consulta condiciones y más información en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos. Ya que nos vamos a pegar el capricho con el agua, nos lo vamos a pegar bien, vamos a comprar joyas. ¿Qué dice ese informe sobre gasto en joyas? Pues tampoco gastamos tanto. Ah, vaya por Dios. A ver, en total en joyas gastamos 834 millones de euros al año en España, que puede parecer mucho, pero es que tocamos a 18 euros en joyas por habitante. O sea, ¿Solo? Sí, somos bastante racanillos. Es poco, o sea, es lo que hay. 18 euros por persona. Sí, Eso es bisutería, ¿no? Pues la esclava de la comunión de las niñas, por bueno, ejemplo. Yo creo que no, fíjate. yo creo que es más caro incluso. Pues seguro. no llegamos ni a eso. Y al anillo, Pero la gente no se casa Pero que ya. en ¿no? relojes estamos peores, La señores. gente no pide la mano. ya. En relojes nos gastamos 495 millones de euros al año, que son, no llegamos a, bueno, estoy redondeando, son 17,97 en joyas, y en relojes son 10,67 al año. Pero no se compra O sea la que hay más de gente uno que hace que no relojes. se compra un reloj. Pues desde la Tira, comunión. tira del marzo, Desde la comunión. El de la comunión lo que te hacían era coger igual que el anillo, te lo agrandaban para coger y para que que todavía tú lo tuvieras en el dedo, te lo Claro, agrandaban. claro. Y luego además el del reloj es una cosa muy curiosa, porque confieso que a mí me pasó, que era las esferas, era por ejemplo de estos de esfera, que le ponías una correa un poquito más ancha, Sí. y entonces ya con eso ya te podía valer Tirabas para... años, claro. Y luego sale el dato que sale. No demos ideas, porque lo que le faltaba al sector. Sí. Para que nos hagamos una idea, los estadounidenses se gastan de media 173 euros por persona. Les va mejor, claro. En joyas, nosotros no llegamos a los 20 euros. Oye, y esto con eso San no tiene Valentín ningún problema, con San Valentín de por medio, ¿eh? Tremendo. Yo me he quedado anonadado. Si no fuera- He revisado las cifras, lo digo de verdad. Si no las he mirado 10 veces, decir, esto no puede ser. Pero escúchame, si no hubiera comuniones en San Valentín, esto era negativo, ¿eh? Probablemente. Esto era deficitario totalmente. Vendíamos los relojes de la abuela, ¿no? O sea, Totalmente. el reloj de la abuela. Menos mal a los chinos, digo yo, que vendrán y comprarán algo, ¿no? Pero si no son los que los fabrican. Bueno, vale, sí. Pero los que comprar los algo traen. aquí, no sé. Los No sé. suyos, Pues no lo sé, yo la verdad lo digo, lo veo. A mí me ha sorprendido mucho. Yo cuando veo 864 millones, digo, bueno, pues sí que gastamos en Oh, joyas. es una barbaridad, Que luego claro. hizo una división, o sea, por habitante, o sea, lo que es una división de toda la vida. Y no... Y digo, Teniendo en ostras, si no cuenta que a lo llegamos. mejor hay 3 o 4 que se han gastado 300 de esos Si millones. hay alguno que no ha hecho un regalo O sea, a la pareja, vamos. lo sabrá. No, digo 3 o 4 personas. Que a lo mejor Posiblemente son- nunca. Yo creo que hay mucha. Ay. Sí, hay una parte de la población que no gasta nada, hay una parte enorme de la población que no gasta nada y una parte muy pequeña que es Pues la se lo que, gasta la que todo. hace el Se gasto. La que lo todo, gasta. se lo gasta todo. Bueno, ¿a ti qué te ha llamado la atención por Judith en la prensa que nos traes? Pues en la prensa, por ejemplo, en Expansión, dice Amancio Ortega se convierte en el segundo hombre más rico del mundo. Este Pasa compra relojes. de la cuarta a la segunda posición y adelanta a Carlos Slim y a Warren Buffett. Además, las turbulencias financieras han reducido el número de multimillonarios y el patrimonio medio por primera vez desde el año 2010. Salió un informe que se habían ido los multimillonarios de Nueva York a Pekín, que donde más había era en Pekín, ya no era en Nueva York. Además hablamos ya no de países, de ciudades. ¿Cuáles son las ciudades con mayor y menor renta y paro en expansión? Dice Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Sant Cugat del Vallès son las ciudades con mayor renta media de España, mientras que Torrevieja y Sanlúcar de Barrameda son las que menos. Impresionante esto. Es decir, las ciudades cuyas condiciones iniciales serían las idóneas para ser las ciudades más ricas de España son las más pobres. Impresionante, ¿eh? Torrevieja se regalaban un montón de apartamentos. Para que luego digan que acordaros. para que luego digan que las instituciones no importan a la hora de determinar la riqueza o la pobreza de una nación. Pero Sanlúcar y Esto Málaga va a no han Venezuela. sido gobernados por los Exactamente. mismos. Torrevieja, O sea, Torrevieja. No, Torrevieja. me estoy refiriendo por comparación. Ah. Un sitio como al ser Sanlúcar, el sitio también, me Sí, sí, parece. sí. Sanlúcar de Barrameda. Porque además en y Málaga, por ejemplo, no han sido gobernados por los mismos. Entonces, si en Sanlúcar hubiera habido gente, yo he ido, o sea, se ha hecho la gente que ha dirigido, por ejemplo, una ciudad como Málaga, digo porque en Andalucía
tendría que estar muchísimo, estaría muchísimo mejor. Pero al final, ¿quién gobierna esos sitios? O sea, a largo plazo, como diría Warren Buffett. Entonces, bueno, o sea. ¿Qué más hay por ahí? Pues, por ejemplo, en El Economista encontramos titulares como la OPEP no bajará la producción, no se fía de Rusia, o, por ejemplo, el mercado laboral español hace a los jóvenes pobres y enfermos. Es conducir un coche sin volante, lo dice Financial Times en un artículo que retrata la precariedad de los jóvenes en España. Pero mañana hablaremos en nuestro observatorio de empleo, a ver qué piensan nuestros expertos. ¿Algún titular más por ahí? Pues, por ejemplo, 5 días que dice el Banco de España niega que haya fuga de capitales. Y dice además el auditor duda de la continuidad de Amper. Ernst & Young subraya que necesita financiación adicional. Es lo que lleva 5 días. El Banco de España tiene razón, ¿eh? Tiene razón el Banco de España. Entonces los 70.000 millones se han evaporado. No, es que tiene razón porque la lectura que se ha hecho de esos 70.200 millones que aparecen ahí con el signo positivo en la cuenta financiera, que es lo que se publicó ayer, tiene trampa. Porque esos 70.200 millones es sin incluir la cuenta del Banco de España. ¿Y por qué es importante incluir la cuenta del Banco de España? Porque ahí es donde se han producido la entrada de capitales en España, la entrada de dinero en España, para comprar deuda a través del programa del QE, del Banco Central Europeo. O sea que los que han comprado deuda española no están incluidos ahí y claro. Si se le suman sale positivo. Casi, no, le falta muy poquito para ser positivo porque ahora mismo el saldo del Banco de España contra el eurosistema, su posición ya es deudora, es decir, España debe dinero al eurosistema, es de, si no recuerdo mal, son 50.900 millones de euros. Entonces, 70.200, 50.900, le ponemos la variación de reservas del Banco de España, estaremos casi en tablas. Entonces, por eso es cierto lo que dice, eso es muy buena puntualización la que hace el Banco de España, porque ayer todos los titulares, todo lo que se contaba era esto. Eso está muy bien tirado. Una más y la encuesta, venga. Pues, por ejemplo, en algunos diarios generalistas como ABC, en su sección de economía, dice Volkswagen publicará su investigación sobre el Dieselgate en el segundo trimestre del año. Pues abajo el agua. Y el BCE posiblemente reconsiderará sus medidas ante esa reunión del 10 de marzo. Nuestra encuesta: ¿conseguirá el Ayuntamiento de Madrid retener a Wanda para que lleve a cabo su proyecto en el edificio España? Pues el 25% dice que sí, mientras que el 75% de nuestros oyentes se decanta por el no. Ha dicho Carmena que no han puesto carteles, se vende todavía, que estos siguen aquí todavía adentro. Adiós, Judith, hasta mañana. Que vaya bien. Adiós, Javier Santa Cruz. ¿Quieren que ponga el cartel de se vende con el teléfono y todo? Claro. La inmobiliaria de turno para que llames. Hasta el viernes, Javier. Un abrazo, hasta el viernes. Hasta luego, cuidarse. Hasta luego. Adiós, don Fernando Fernández. Carmena, seguir el Supermartes, a ver cómo viene. Con Fernando de la Fuente en el control del sonido. A continuación lo que viene es al cierre con Arturo Criado, que les contará cómo termina la bolsa americana. Mañana a las 6 de la tarde estamos por aquí. Descansen, sean felices.